Vamos a explorar hoy una de las ideas más potentes y, a la vez, desafiantes de Michel Foucault. ¿Qué es exactamente la crítica? Nos vamos a basar en un texto suyo de 1978 para desentrañar cómo este pensador le da la vuelta al concepto, convirtiéndolo de un simple juicio en una práctica fundamental para la libertad. Empezamos. Foucault parte de esta pregunta, que es clave para entender todo lo demás. Y ojo, porque no se trata de un no a secas, un rechazo total a ser gobernado. Es algo mucho más preciso. Es un cuestionamiento muy situado. ¿Cómo no ser gobernado? Así, de esa forma, por esa gente y con esos pretextos. La crítica no es, por tanto, pura negación, sino un desafío práctico a las maneras concretas en que se nos gobierna. Para Foucault, y esto es fundamental, la crítica no es una teoría que se escribe en un libro. Se define como una virtud positiva, un auténtico arte. Es, en esencia, una práctica histórica de desobediencia reflexiva. Aquí tenemos una definición clave que Foucault nos ofrece. La crítica es el arte de la inservidumbre voluntaria. Es una idea que él recupera de un pensador anterior, Etienne de la Boétie. Y fijaos en la palabra arte, no es algo que se tiene o no se tiene, es una habilidad que se practica, que se cultiva, para no ser gobernado de cualquier manera sin más. Foucault sitúa la crítica en un contexto histórico muy concreto. Nos recuerda que durante siglos, especialmente con el poder pastoral cristiano, la obediencia se nos vendió como la gran virtud. Pues bien, la crítica surge justo como lo contrario, como una contravirtud. Es la actitud de la indocilidad, pero una indocilidad pensada, reflexiva. Claro, para entender contra qué se revela esta crítica, primero hay que entender cómo funciona ese sistema. Y para Foucault, la clave está en la conexión inseparable entre poder, verdad y las formas de gobierno. Según Foucault, el origen de nuestras formas modernas de gobernar hay que buscarlo en este modelo. El modelo del pastorado. Es un tipo de poder que no se ejerce solo sobre un territorio, sino que se preocupa por cada individuo, por cada oveja del rebaño. Lo guía, lo salva y a cambio le exige una obediencia total, por su propio bien. Es un poder que individualiza, que llega hasta el último rincón del alma. Y de ese poder pastoral pasamos a lo que él llama la gubernamentalización. ¿Qué es esto? Pues es básicamente el proceso por el cual el Estado moderno absorbe y expande esa lógica del pastor. El poder ya no se justifica diciendo «lo digo yo, que soy el rey», sino que se apoya en discursos que se presentan como la verdad objetiva, la ciencia, el derecho, la medicina, la economía. Y aquí vemos una diferencia importantísima con otras formas de pensar. Por ejemplo, una visión más tradicional como la marxista hablaría de ideología. El sujeto obedece porque está engañado. A Foucault esto no le interesa tanto. A él no le importa si el discurso del poder es verdadero o falso. Su foco está en otra parte, en la tensión, en ese momento preciso en que un sujeto decide activamente no servir más, es decir, en la práctica de la resistencia. Así que el punto crucial es este. Poder y verdad no son dos cosas separadas que a veces se juntan. No, el poder moderno funciona produciendo regímenes de verdad. No nos somete con cadenas físicas, sino definiendo qué es lo normal, qué es lo sano, qué es lo legal, qué es lo cuerdo. Y es justo ahí, en esa unión, donde la crítica tiene que meter el dedo. Entonces, ¿cómo actúa la crítica? Bueno, pues su mecanismo principal es un proceso que Foucault llama de sujeción. Y esta palabra es probablemente el corazón de toda su propuesta. El propio Foucault lo dice con una claridad meridiana. La función esencial de la crítica es la de sujeción dentro de eso que él llama la política de la verdad. ¿Qué quiere decir? Pues en pocas palabras, desvincularse del poder justo en el punto donde éste se une con la verdad. Es preguntarle al poder por sus pretensiones de verdad y preguntarle a la verdad por los efectos de poder que produce. Para entender bien esto de la desujeción, tenemos que ir a la palabra francesa original assujettissement. Es que tiene un doble sentido que es fascinante. Por un lado significa sujeción, estar sometido, controlado, pero al mismo tiempo también significa subjetivación, es decir, el proceso por el que nos convertimos en un sujeto, con una identidad. La gran paradoja es que somos sujetos en la medida en que estamos sujetados a normas y discursos.
Por eso, la desujeción es un movimiento doble que ocurre a la vez. Por una parte, se deslegitima el poder de fuera, se le retira el permiso, por así decirlo. Pero, y esto es lo importante, en ese mismo gesto el individuo se está legitimando a sí mismo. No es solo un acto de liberación, es un acto de creación. Se produce a sí mismo como un sujeto diferente, con sus propias reglas del juego. Ahora bien, esta práctica no es ni fácil ni segura. Al contrario, requiere una virtud muy específica y, curiosamente, tiene unas raíces históricas muy claras en el pensamiento de la Ilustración. De forma un poco sorprendente, Foucault conecta toda esta idea de la crítica con la Ilustración de Kant. Pero no le interesa la Ilustración como un periodo histórico que ya pasó, sino como una actitud, como un ethos. Aquello que decía Kant de la salida de la minoría de edad es, para Foucault, precisamente este movimiento de desujeción del que hablamos. Y claro, el famoso lema de la Ilustración, sapere aude, cobra de repente un nuevo significado. No es solo un atrévete a usar tu razón, es algo mucho más hondo. Es un atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Y sobre todo, atrévete a pensar más allá de los límites que el poder de turno te dice que son los únicos posibles. Y aquí es donde aparece el peligro. Porque pensar más allá de esos límites tiene un riesgo muy profundo, lo que podríamos llamar un peligro ontológico. El riesgo de que, al cuestionar las verdades que nos hacen ser quienes somos, nos volvamos incomprensibles para los demás, para el sistema. El riesgo de dejar de ser lo que éramos sin tener claro todavía en qué nos vamos a convertir. Y precisamente por ese peligro, la crítica no puede ser solo un ejercicio intelectual de salón. Es una práctica que exige una virtud fundamental. El coraje. El coraje de arriesgar la propia identidad, de exponerse a esa experiencia del límite y de afrontar la posibilidad de que no te entiendan. Llegamos así al final de este recorrido. Si juntamos todas las piezas del puzzle, la crítica se nos revela como lo que es, una práctica activa y constante de la libertad. Resumiendo mucho, la crítica en Foucault es una actitud, es un arte y es un acto de coraje, pero por encima de todo es una práctica productiva. No busca la destrucción por la destrucción. Lo que busca es abrir un espacio para poder crear nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar y nuevas formas de vivir juntos. Y esta es quizás la revelación más potente de todas. Si las verdades que nos creemos, las identidades que asumimos y las normas que seguimos son construcciones históricas, fruto de juegos de poder, entonces significa que no son necesarias, que el orden actual de las cosas no es el único que podría existir. Esta frase de Foucault es profundamente liberadora. Nos viene a decir que nuestra realidad es contingente, no es un destino escrito en piedra. No estamos determinados por una naturaleza fija. Lo que somos, cómo vivimos, lo que pensamos, todo, absolutamente todo, podría haber sido diferente. Y así, este análisis nos deja con una pregunta abierta. ¿Qué es en realidad la esencia misma del proyecto crítico? Si nuestra forma de ser no es una fatalidad, entonces la tarea, una tarea a la vez política, ética y personal, es empezar a imaginar y construir esas otras formas de ser que son posibles. La crítica no nos da la respuesta hecha, pero sí nos da la herramienta más importante para empezar a buscarla, la libertad.